Quédate quieto, cree que estás muerto, me susurró mi hermano David al oído, con una voz casi imperceptible, mientras yo yacía en el frío suelo del sótano, con un dolor insoportable irradiando desde mi pierna izquierda y el sabor metálico de la sangre llenándome la boca. Solo 5 minutos antes, mi esposa Jessica me había empujado por las escaleras con una fuerza que nunca imaginé que tuviera. El impacto contra los peldaños de hormigón fue brutal, pero lo peor no fue la caída de los 12 escalones. Fue darme cuenta, en ese momento de terror absoluto, de que todo había sido planeado. Me llamo Steven, tengo 42 años y durante 15 años construí lo que creía que era un matrimonio sólido aquí en Portland, Oregón. Trabajaba como contable en una empresa respetable, mientras que Jessica gestionaba nuestra pequeña empresa de paisajismo que habíamos creado juntos poco después de casarnos. Teníamos una casa colonial de 2 plantas en las afueras, 2 hijas adolescentes, y al menos en apariencia, la vida americana perfecta. Pero aquel martes por la noche de noviembre, cuando bajé al sótano a buscar unas cajas de documentos fiscales que Jessica dijo que necesitaba urgentemente, descubrí que toda mi vida había sido una mentira cuidadosamente orquestada. David había llegado a la ciudad ese mismo día para asistir a una conferencia de ingeniería. Trabajaba para una gran empresa constructora en Seattle y rara vez nos visitaba, pero cuando Jessica supo que estaría en la ciudad, insistió en que cenara con nosotros. En ese momento, pensé que era hospitalidad. Ahora entiendo que fue puro cálculo. Durante la cena, Jessica estaba extrañamente tensa, mirando constantemente su teléfono y mirando el reloj. Las niñas, Emma y Sophie, también lo notaron. Emma, de 16 años, llegó a preguntarle si se sentía bien. Jessica solo sonrió con esa sonrisa forzada que yo había aprendido a reconocer, pero nunca cuestioné. Después de la cena, David me acompañó al garaje para ver mi nuevo proyecto de carpintería. Allí era donde pasaba mis noches libres, creando muebles para nuestra casa. Jessica siempre se quejaba del tiempo que dedicaba a mi afición, diciendo que era tiempo perdido que podría invertir en expandir el negocio. Pero para mí, trabajar con madera era terapéutico. Steven, dijo David esa noche, con voz cargada de preocupación, hay algo en Jessica que me molesta desde hace años. La forma en que controla cada aspecto de su vida, como siempre tiene una respuesta preparada para todo, como nunca parece genuinamente feliz cuando están juntos. Defendí a mi esposa, como siempre hacía. Le dije que no entendía nuestra dinámica, que Jessica solo era organizada y ambiciosa. Pero sus palabras sembraron una semilla de duda que crecería en las próximas horas de forma devastadora. A las 9:30, Jessica me llamó para que fuera a buscar las cajas al sótano. Steven, necesito esos documentos de la empresa de 2009. Están en esas cajas azules en el rincón más oscuro del sótano. ¿Puedes buscarlas por mí? Bajé las escaleras sin sospechar nada, utilizando solo la tenue luz de mi móvil para orientarme entre las cajas apiladas. Fue entonces cuando oí pasos detrás de mí, me giré y vi a Jessica en lo alto de la escalera con una expresión en su rostro que nunca había visto antes. Frío. Calculador. Casi depredador. ¿Jessica? ¿Me ayudas a encontrar las cajas? No respondió. En lugar de eso, bajó unos escalones, deslizando la mano por la pared como si buscara algo. Fue entonces cuando me di cuenta de que había apagado el interruptor principal de la luz del sótano antes de bajar. Jess, ¿qué estás haciendo? Terminando lo que debería haber hecho hace años, respondió con una voz que no reconocí. Fría y decidida. Antes de que pudiera procesar completamente sus palabras, se abalanzó sobre mí con los brazos extendidos. El empujón fue fuerte y dirigido, nada accidental. Caí hacia atrás, mi cabeza golpeó los escalones de hormigón y mi pierna se torció en un ángulo imposible. El último pensamiento consciente que tuve antes de que David me susurrara al oído fue la aterradora percepción de que Jessica lo había planeado meticulosamente. Sabía exactamente dónde empujarme para causarme el máximo daño. Si te está gustando esta historia de traición y supervivencia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió en las siguientes horas revelaría una conspiración que destruiría todo lo que creía saber sobre mi familia. Pero mientras Jessica subía las escaleras creyendo que me había matado, no sabía que David lo había presenciado todo desde una pequeña ventana del sótano. Y lo que él haría con esa información cambiaría completamente el juego. David había llegado temprano ese día para sorprendernos. Mientras Jessica preparaba la cena, él decidió dar un paseo por la propiedad y terminó notando que la ventana del sótano estaba ligeramente abierta. Fue esa ventana la que me salvó la vida. Desde fuera, presenció cada segundo del intento de asesinato. Vio a Jessica apagar la luz a propósito. Oyó su fría voz diciendo, terminando lo que debería haber hecho hace años.
Presenció el empujón calculado y violento. Y lo más importante, oyó a Jessica subir las escaleras murmurando algo sobre, por fin libre de ese idiota. Steven se quedó arriba durante 15 minutos, susurró David mientras me tomaba el pulso. Llamó a alguien y le dijo, ya está hecho. El seguro lo cubrirá todo y las niñas nunca sospecharán que no fue un accidente. Luego empezó a llorar, pero eran lágrimas falsas, como si estuviera ensayando para cuando llegara la ambulancia. Las palabras de mi hermano me golpearon como puñetazos. Jessica no había actuado por impulso o por un arrebato de ira. Había orquestado mi muerte con la frialdad de quien planea un viaje de negocios. Peor aún, había involucrado a nuestras hijas en su justificación, utilizándolas como coartada emocional para su crimen. En 15 años de matrimonio, había malinterpretado todas las señales. La forma en que Jessica siempre controlaba nuestras finanzas, diciendo que era más organizada que yo. Como insistía en ser la única responsable de los seguros de vida, alegando que tenía más tiempo para lidiar con la burocracia. La forma en que me desanimaba a mantener un contacto cercano con mis familiares, especialmente con David, siempre con excusas plausibles sobre dar espacio para que nuestra familia nuclear creciera. Está volviendo, murmuró David, al oír pasos en el piso de arriba. Tengo que fingir que acabo de llegar y te he encontrado así. Cuando llegue la ambulancia, sigue inconsciente. Pase lo que pase, Steven, no reacciones a nada de lo que ella diga o haga. Nuestra única ventaja ahora es que ella crea que lo ha conseguido. Jessica bajó corriendo las escaleras, con su actuación de esposa desesperada ya en pleno apogeo. David, gracias a Dios que estás aquí. Steven se ha caído por las escaleras. No sé cómo ha pasado. Estaba en la cocina fregando los platos y oí un ruido terrible. A pesar de que mi conciencia flotaba entre el dolor y el shock, pude percibir la maestría de su actuación. El temblor de su voz estaba perfectamente calibrado. Las lágrimas parecían genuinas. Si no supiera la verdad, creería completamente en su versión de los hechos. ¿Dónde están las niñas?, preguntó David mientras se arrodillaba a mi lado, fingiendo comprobar mis signos vitales por primera vez. En casa de la vecina, estudiando para un examen, respondió Jessica rápidamente, quizás demasiado rápido. Mejor así, no tienen que ver a su padre en este estado. Su preocupación maternal sonaba convincente, pero ahora me daba cuenta del cálculo que había detrás. Se había asegurado de que no hubiera testigos en casa. David llamó al servicio de emergencias, con una voz cargada de urgencia genuina que contrastaba con la farsa de Jessica. Mientras esperábamos a los paramédicos, ella continuó con su actuación, sosteniendo mi mano y susurrando palabras de aliento que me daban náuseas. Aguanta, cariño. Todo va a salir bien. Las niñas necesitan a su padre. Pero fue durante esos minutos de espera cuando escuché la llamada que confirmó mi peor sospecha. El teléfono de Jessica sonó y ella respondió en voz baja, no puedo hablar ahora, la ambulancia está llegando. Sí, creo que ha funcionado. No, no se despertará tan pronto. Te llamaré más tarde. David y yo intercambiamos una rápida mirada. Había un cómplice. Jessica no estaba actuando sola en esta conspiración para asesinarme. Los paramédicos llegaron y comenzaron los procedimientos habituales. Mantuve los ojos cerrados y la respiración superficial, siguiendo las instrucciones de David. Escuché a Jessica explicar a los profesionales que había tropezado en la oscuridad y caído, accidentalmente, por las escaleras. Su versión era coherente y detallada, como si la hubiera ensayado múltiples veces. En el hospital, mientras los médicos evaluaban mis lesiones, Jessica asumió por completo el papel de esposa devota. Habló con las enfermeras sobre nuestro feliz matrimonio, mencionó nuestros planes de renovar los votos, el año que viene e incluso lloró al hablar de cómo reaccionarían nuestras hijas si me pasara algo. El doctor Martínez, el médico responsable, la tranquilizó, su esposa, ha tenido suerte. La caída podría haber sido mucho peor. Algunas costillas rotas, una leve conmoción cerebral, pero nada fatal. Se recuperará por completo. Vi el destello de decepción que cruzó el rostro de Jessica antes de que pudiera recomponer su máscara de alivio. Gracias a Dios, murmuró, pero sus palabras sonaron vacías para quien conocía la verdad. David se quedó en el hospital toda la noche, alegando preocupación fraternal. Pero en realidad, me estaba protegiendo, asegurándose de que Jessica no tuviera oportunidad de ayudar a mi recuperación de maneras que podrían ser fatales. Fue durante las primeras horas de la madrugada, cuando Jessica finalmente se fue a casa a buscar algunas cosas y ver cómo estaban las niñas,
que David y yo pudimos hablar abiertamente. Steven, necesitamos un plan, dijo, con voz cargada de urgencia. Lo volverá a intentar, y la próxima vez puede que sea más cuidadosa. Además, hemos descubierto que tiene un cómplice en todo esto. No sabemos quién es ni hasta dónde llega esta conspiración. En ese momento, tumbado en la cama del hospital con el cuerpo dolorido y la confianza destrozada, empecé a reconstruir mentalmente los últimos meses. Jessica había sugerido aumentar mi seguro de vida hacía 6 meses. Insistió en que compráramos una póliza de accidentes adicional, por seguridad. Empezó a mencionar con más frecuencia lo difícil que sería para ella recomenzar su vida, si me pasaba algo. Si has seguido este viaje de descubrimiento y supervivencia, no dejes de suscribirte al canal, porque en los próximos minutos descubrirás cómo una simple investigación sobre seguros revelaría una red de mentiras que destruiría todo lo que creía saber sobre mi esposa. Pero mientras Jessica creía haber cometido el crimen perfecto, no sabía que David había fotografiado pruebas cruciales del sótano. Y esas pruebas se convertirían en la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande y siniestro de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Durante los 3 días siguientes en el hospital, mientras mantenía la farsa de estar en coma inducido, fui testigo de cómo la verdadera Jessica emergía por completo. Sin necesidad de fingir un afecto genuino por mí, se transformó en una mujer que nunca había conocido en 15 años de matrimonio. La primera mañana, llegó acompañada de un hombre al que presentó a las enfermeras como el contable de nuestra empresa. Marcus Wheeler era alto, elegante, con el pelo gris perfectamente peinado y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Llevaba un traje caro y un maletín de cuero que parecía contener documentos importantes. Jessica, siento mucho la situación, dijo, con una voz cargada de una compasión que sonaba ensayada. He traído los papeles que discutimos. Dado el estado crítico de Steven, debemos asegurarnos de que tengas acceso a todos los recursos necesarios para los gastos médicos. David, que fingía leer un periódico en un rincón de la sala, levantó ligeramente las cejas. Había pasado toda la noche investigando a Marcus Wheeler y había descubierto cosas inquietantes. Wheeler no solo era nuestro contable, sino que estaba siendo investigado por el Servicio de Impuestos Internos por fraude fiscal en múltiples casos. Jessica cogió los documentos con manos que no temblaban. Sin vacilar, sin dudar moralmente. Gracias, Marcus. Siempre has sido muy eficiente resolviendo estos asuntos burocráticos por mí. La familiaridad entre ellos era evidente, mucho más allá de una relación profesional normal. Solo para confirmar, dijo Marcus mientras revisaba los papeles, con el poder notarial que firmamos la semana pasada, tienes acceso completo a la cuenta comercial de paisajismo, ¿verdad? Y Steven nunca supo de los ajustes que hicimos en las inversiones. Se me heló la sangre. Jessica había obtenido un poder sobre nuestros negocios sin mi conocimiento. Llevaba semanas, quizá meses, manipulando nuestras finanzas, preparándose para este momento. Nunca prestó atención a los detalles financieros, respondió Jessica con un tono de desprecio que nunca había utilizado en mi presencia. Steven siempre ha sido demasiado ingenuo para cuestionar mis decisiones sobre el dinero. Pensaba que estaba siendo un buen marido al dejarme encargarme de todo. La forma cruel en que pronunció buen marido me hizo darme cuenta de que mi generosidad y confianza habían sido interpretadas como debilidad durante todos estos años. Cada vez que le decía, tú entiendes mejor de estas cosas, o confío en tu criterio, ella lo había catalogado como prueba de mi supuesta incompetencia. Marcus abrió su maletín y esparció documentos sobre la mesita del hospital. Los seguros de vida están todos al día. 500,000 por accidentes, 300,000 por la póliza básica. El testamento que firmaron el mes pasado le deja todo a usted, incluida la casa y las inversiones. Espere. ¿Qué testamento? Yo nunca había firmado un testamento nuevo recientemente. La última vez que actualizamos nuestro testamento fue hace 5 años, dividiendo todo a partes iguales entre Jessica y nuestras hijas. David discretamente tomó su teléfono y comenzó a escribir, probablemente tomando notas detalladas de todo lo que estaba escuchando. Su presencia constante en el hospital estaba irritando a Jessica, pero ella no podía protestar sin parecer sospechosa. ¿Y las niñas?, preguntó Marcus. ¿Cómo están lidiando con la situación? Jessica suspiró dramáticamente. Devastadas, obviamente. Emma apenas puede hablar, y Sophie no ha dejado de llorar desde que se enteró. Les dije que su padre tal vez no despierte, así que se están preparando emocionalmente para lo peor. Esa fue la puñalada más dolorosa hasta ahora.
Jessica estaba utilizando a nuestras hijas como piezas en su cruel juego, preparándolas para mi muerte mientras yo yacía allí, escuchando cada una de sus venenosas palabras. Pero fue la conversación telefónica que mantuvo esa tarde la que reveló la verdadera profundidad de su traición. Pensando que David había salido a almorzar y que las enfermeras estaban ocupadas, Jessica hizo una llamada que lo cambió todo para mí. Soy Jessica. Sí, sigue inconsciente. No, no hay señales de que vaya a despertar pronto. Marcus se ha encargado de todos los papeles esta mañana. Escucha, tenemos que tener más cuidado. Su hermano está muy atento, haciendo muchas preguntas. Hubo una pausa mientras escuchaba la respuesta al otro lado de la línea. Sé que es arriesgado, pero hemos llegado demasiado lejos como para rendirnos ahora. Tienes razón, quizás sea mejor acelerar el proceso. Si muere por complicaciones médicas, nadie lo cuestionará. Marcus dice que conoce a alguien en el hospital que puede ayudar con eso. Mi corazón latía tan fuerte que temí que los monitores revelaran mi conciencia. Jessica no solo estaba esperando a que muriera de forma natural, sino que estaba planeando acelerar mi fin mediante métodos que parecerían complicaciones médicas naturales. La conversación continuó durante unos minutos más, con Jessica discutiendo detalles sobre plazos y cómo lidiar con posibles investigaciones. Cuando finalmente colgó, permanecí inmóvil, pero mi mente iba a 1000 por hora. David regresó poco después con unos sándwiches que ninguno de los dos comería. Cuando Jessica salió a buscar café, él se acercó inmediatamente a mi cama. Steven, he escuchado toda la conversación a través de la puerta entreabierta, susurró con urgencia. Está planeando acelerar tu muerte. Tenemos que actuar rápido. En ese momento, algo cambió fundamentalmente dentro de mí. El dolor de la traición se transformó en algo más frío y más enfocado. Jessica había cruzado una línea que hacía imposible cualquier reconciliación o perdón. Ya no era la mujer con la que me había casado, sino una extraña peligrosa que amenazaba no solo mi vida, sino potencialmente el bienestar de nuestras hijas. Logré murmurar casi inaudiblemente, David, necesito que hagas algunas cosas por mí. ¿Qué necesitas? Primero, graba todo. Todas las conversaciones, todas las visitas. Segundo, averigua todo lo que puedas sobre Marcus Wheeler. Tercero, mi voz se volvió más dura. Quiero saber exactamente cuántas leyes ha infringido Jessica y durante cuánto tiempo. David asintió con gravedad. Steven, ¿estás planeando exponerla? No, respondí, con una determinación en mi voz que me sorprendió incluso a mí mismo. Voy a hacer algo mucho mejor. Le daré exactamente lo que cree que quiere, y luego le mostraré por qué eso la destruirá por completo. En ese momento, Jessica regresó con su café, sonriendo con esa sonrisa falsa e inclinándose para besarme la frente como la esposa cariñosa que fingía ser. Pero mientras sus labios tocaban mi piel, ella no sabía que acababa de sellar su propio destino. La víctima pasiva que creía haber creado estaba realmente muerta. En su lugar, había nacido alguien mucho más peligroso. Alguien que conocía todos sus secretos, todas sus debilidades, y que ahora tenía el elemento más poderoso de todos, la ventaja de ser subestimado. Esa noche, cuando se apagaron las luces del hospital y Jessica finalmente se fue a casa, comencé a elaborar el plan que convertiría su aparente victoria en la derrota más devastadora que pudiera imaginar. Ella quería mi muerte para heredar mi vida. Pero lo que heredaría sería algo completamente diferente de lo que esperaba. Durante las siguientes 48 horas, David y yo orquestamos la investigación más meticulosa de nuestras vidas. Mientras Jessica continuaba con su farsa de esposa afligida, visitándome religiosamente en el hospital con flores frescas y lágrimas ensayadas, nosotros desentrañábamos una conspiración que se extendía mucho más allá de lo que habíamos imaginado inicialmente. David había contratado discretamente a un investigador privado, Tony Ritchie, un exdetective de la policía de Portland especializado en delitos financieros. Tony era conocido por su discreción y eficiencia, características esenciales para nuestra delicada situación. Steven, susurró David durante una de sus visitas nocturnas, Tony ha descubierto cosas que te sorprenderán. Marcus Wheeler no es solo un contable corrupto, es el cabecilla de una operación de seguros fraudulentos que lleva más de 10 años operando en Oregón y Washington. Las revelaciones que siguieron reformularon por completo mi comprensión de la situación. Jessica no era una esposa oportunista que había encontrado a un contable deshonesto para que la ayudara. Era parte integrante de una sofisticada trama criminal que había costado la vida al menos a 6 personas en los últimos años. Tony había trazado el modus operandi con precisión quirúrgica,
Wheeler identificaba a parejas con seguros de vida sustanciales y situaciones matrimoniales vulnerables. Luego se acercaba a ellos a través de servicios contables legítimos, obteniendo acceso total a las finanzas de la familia. El siguiente paso era seducir a uno de los cónyuges, generalmente la esposa, prometiéndole una vida mejor sin la carga del matrimonio actual. Jessica es la tercera esposa que Wheeler ha seducido en los últimos 5 años, continuó David, con la voz cargada de indignación contenida. Las otras 2 también tuvieron maridos que murieron en accidentes domésticos sospechosos. Caída por las escaleras, intoxicación alimentaria seguida de ahogamiento en la bañera, incendio accidental en el garaje. Mi mente procesaba la información con una frialdad que me sorprendió. El dolor de la traición se había cristalizado en algo más útil: determinación absoluta. Jessica no solo era una esposa infiel, era una asesina en serie en potencia, y yo había sido seleccionado como su próxima víctima. Hay más, continuó David, revisando los papeles que Tony había recopilado. Wheeler tiene una clínica médica privada en Gresham, a las afueras de Portland. Oficialmente, es un centro de rehabilitación para adictos a las drogas. Extraoficialmente, es donde entrena a sus parejas en métodos indetectables de homicidio. La implicación era aterradora. Jessica había sido entrenada para matarme. El empujón por las escaleras no fue un acto impulsivo de una esposa desesperada, sino el intento ejecutado por una asesina técnicamente entrenada que solo calculó mal un factor: la presencia de David. Esa noche, cuando Jessica finalmente salió del hospital después de sus 2 horas diarias de actuación teatral, David y yo comenzamos a elaborar nuestra contraofensiva. Pero no se trataría solo de exponer a Jessica y Marcus. Se trataría de desmantelar toda la red criminal y salvar a futuras víctimas que aún no sabían que estaban en la mira. Primero, dije, con una voz más firme de lo que había tenido en días, necesitamos pruebas irrefutables. No solo contra Jessica y Marcus, sino contra toda la operación. Segundo, tenemos que proteger a Emma y Sophie. Si Jessica sospecha que hemos descubierto la verdad, nuestras hijas pueden convertirse en testigos inconvenientes. David asintió con gravedad. Tony ya está vigilando la clínica de Wheeler. Ha instalado cámaras de vigilancia discretas y está interceptando las comunicaciones. En una semana, tendremos documentación completa de cómo operan. Pero fue durante la visita de Jessica a la tarde siguiente cuando tuvimos nuestra primera oportunidad real de recopilar pruebas directas. Llegó acompañada de una mujer que se presentó como Rachel, una amiga de la terapia de duelo. Rachel era rubia, elegante y desprendía el mismo tipo de confianza depredadora que había aprendido a reconocer en Jessica. Durante su conversación, dando por hecho que yo estaba inconsciente, discutieron detalles que confirmaron todas nuestras sospechas más sombrías. Steven sigue mostrando signos de mejora, le dijo Jessica a Rachel, con la voz cargada de una frustración mal disimulada. Marcus dice que el método hospitalario puede tardar semanas. Me preocupa que pueda despertar por completo antes de que podamos finalizar el proceso. Rachel se rió entre dientes, un sonido que me heló la sangre. Mi exmarido también fue resistente. Al final tuve que ser más creativa. Una sobredosis accidental de analgésicos funcionó a la perfección. Los médicos ni siquiera lo cuestionaron, teniendo en cuenta el estado depresivo tras el accidente inicial. Mi mandíbula se contrajo involuntariamente. David, fingiendo leer una revista en un rincón, activó discretamente la aplicación de grabación de su teléfono. Estábamos recopilando confesiones de múltiples homicidios en tiempo real. El problema, continuó Jessica, es que David no se despega de él. Está siendo muy protector, haciendo preguntas sobre los medicamentos, cuestionando los procedimientos médicos. Marcus cree que puede ser un problema. Los hermanos siempre complican las cosas, coincidió Rachel. Quizás sea hora de considerar ampliar el plan. 2 accidentes trágicos en la familia generarían aún más simpatía, y tú heredarías todo sin preguntas. La sangre de mis venas se convirtió en hielo. Estaban discutiendo también el asesinato de David. Mi hermano, que lo había arriesgado todo para salvarme, ahora estaba en el punto de mira de estas depredadoras por haber sido demasiado leal. Si has seguido este viaje de impactantes descubrimientos, no dejes de suscribirte al canal, porque lo que sucedió en las siguientes horas demostraría que subestimar la determinación de un hombre que protege a su familia puede ser el último error que alguien comete. Fue esa noche cuando tomé la decisión final. No se trataría solo de sobrevivir o de desenmascarar a Jessica. Se trataría de crear una trampa tan elaborada y devastadora que Wheeler,
Jessica, Rachel y toda su red de asesinos fueran capturados de tal manera que nunca más pudieran hacer daño a ninguna familia. David trajo equipos de grabación profesionales prestados por Tony. Instalamos dispositivos microscópicos en mi cama del hospital, estratégicamente colocados para captar conversaciones en cualquier zona de la habitación. También configuramos cámaras remotas en los pasillos, vigilando a todos los que entraban y salían de mi habitación. Steven, dijo David mientras probábamos el equipo, te das cuenta de que esto va más allá de la autodefensa, ¿verdad? Estamos asumiendo un papel activo en una operación policial no oficial. Si algo sale mal. No va a salir mal, respondí con una convicción que nos sorprendió a ambos. Porque cometieron un error fatal desde el principio. Creen que soy solo otra víctima pasiva en su cadena de producción de asesinatos. No se dan cuenta de que soy un contable forense con 20 años de experiencia en el seguimiento de fraudes financieros complejos. Esa había sido mi ventaja oculta desde el principio. Durante 2 décadas, había desarrollado instintos para detectar patrones sospechosos en números y comportamientos. Wheeler y Jessica actuaban con la arrogancia de quienes nunca se habían enfrentado a alguien con mi experiencia específica. Durante los 3 días siguientes, documentamos conversaciones que incriminaban no solo a Jessica y Marcus, sino a toda una red de 12 personas involucradas en la trama. Rachel era solo una de las 6 viudas que Wheeler había entrenado. También había un médico corrupto, 2 empleados de compañías de seguros y 3 abogados especializados en acelerar los procesos de herencia. La cuarta mañana, cuando Jessica llegó para su visita diaria, yo estaba preparado para la fase final del plan. Había llegado el momento de dejar de ser la víctima y convertirme en el depredador. Pero primero, ella tenía que creer que había ganado por completo. Y para eso, tendría que darle exactamente lo que más deseaba, acceso total a mi herencia a través de mi aparente muerte. Lo que Jessica aún no sabía era que su triunfo final sería también la última pieza de evidencia necesaria para destruir su vida para siempre. Llegó la mañana del viernes y Jessica irradiaba una confianza casi radiante. Entró en mi habitación del hospital con flores frescas y una expresión de falsa preocupación tan convincente que las enfermeras comentaron entre ellas lo dedicada que era como esposa. Marcus Wheeler la acompañaba, llevando una carpeta de documentos que, según explicó en voz alta para que todos lo oyeran, eran papeles del seguro que había que firmar urgentemente. Pero David y yo sabíamos que esa carpeta contenía algo mucho más siniestro, los instrumentos finales para acelerar mi muerte. ¿Cómo está hoy, doctor?, le preguntó Jessica al doctor Martínez con esa voz dulce y preocupada que yo había aprendido a reconocer como puro teatro. Estable, pero aún sin signos de recuperación de la conciencia, respondió el médico, tal y como David le había indicado durante nuestra conversación privada la madrugada anterior. Los próximos días serán cruciales. Jessica asintió con expresión sombría, pero pude ver el destello de satisfacción que cruzó sus ojos. Para ella, los próximos días serán cruciales, era el calendario perfecto para finalizar su plan homicida. Después de que el médico se marchara, Marcus se acercó a mi cama con esa fatídica carpeta. Jessica, te traigo ese documento que discutimos. El de la autorización médica de emergencia. Si lo firmas ahora, tendrás plena autoridad legal para tomar decisiones sobre tratamientos experimentales o la interrupción de los cuidados intensivos. Mi mandíbula se contrajo involuntariamente, pero mantuve los ojos cerrados. Estaban preparando literalmente la documentación legal que permitiría a Jessica matarme oficialmente mediante decisiones médicas compasivas. Es doloroso pensar en ello, dijo Jessica, con la voz temblorosa por la emoción fingida, pero si no hay esperanza real de recuperación, quizás sea más humano dejarte ir en paz. La hipocresía era nauseabunda. La mujer que me había empujado por las escaleras para asesinarme ahora hablaba de humanidad y paz, mientras planeaba terminar el trabajo mediante documentos legales. Fue en ese momento cuando David entró en la habitación, llevando café para todos como el hermano atento que fingía ser. Pero ese café no era solo hospitalidad, era la señal acordada para la fase final de nuestro plan. Buenos días, Jessica. Marcus, saludó David cordialmente. He traído café de la cafetería especial del hospital. Es mucho mejor que el normal. Entregó una taza a cada uno, manteniendo una conversación informal mientras activaba discretamente el transmisor que llevaba en el bolsillo. A 50 metros de distancia, en el aparcamiento del hospital, Tony Ritchie estaba sentado en una furgoneta equipada con aparatos de grabación profesionales, coordinándose con un equipo del FBI que había llegado de Seattle durante la noche. Llevaban más de un año construyendo un caso federal contra la red de Wheeler,
pero necesitaban pruebas directas de los delitos que se estaban cometiendo. Nosotros éramos el señuelo perfecto para que revelaran todo el plan. Jessica, dijo Marcus mientras saboreaba su café, necesito confirmar el calendario. ¿Vas a llevar a cabo el procedimiento esta tarde o prefieres esperar hasta mañana? Procedimiento. Era claramente el código para mi asesinato. Jessica me miró, evaluando mi estado con los ojos de un depredador que calcula el momento exacto para el golpe final. Esta tarde, respondió con decisión. No veo razón para prolongar su sufrimiento. El doctor Martínez dijo que podemos aumentar la morfina a niveles de máximo confort. Es una transición natural y pacífica. Morfina en niveles máximos de confort era su eufemismo para una sobredosis letal. Habían perfeccionado el lenguaje para que, en cualquier grabación o investigación futura, parecieran familiares compasivos tomando decisiones médicas difíciles, no asesinos ejecutando un homicidio premeditado. Marcus abrió su maletín y esparció documentos sobre la mesita móvil del hospital. Perfecto. Aquí tengo todas las autorizaciones necesarias. El poder médico, la directiva de cuidados paliativos y los formularios de consentimiento para la suspensión del soporte vital artificial. Soporte vital artificial era particularmente cínico, teniendo en cuenta que respiraba con normalidad y mis signos vitales eran estables. Pero en los documentos que Marcus había falsificado, yo dependía de máquinas para sobrevivir. David seguía bebiendo su café tranquilamente, pero yo sabía que cada palabra se estaba transmitiendo directamente al FBI. Estábamos recopilando pruebas no solo de un intento de asesinato, sino de una operación criminal sistemática que había funcionado durante años. Hay algo que me preocupa, dijo David de repente, con la voz cargada de una vacilación cuidadosamente ensayada. Steven siempre ha sido muy específico sobre sus deseos médicos. Dijo varias veces que quería luchar hasta el final. ¿No sería mejor esperar unos días más para ver si hay alguna mejora? Jessica y Marcus intercambiaron una rápida mirada, el tipo de comunicación silenciosa que solo existe entre conspiradores experimentados. David, respondió Jessica con paciencia forzada, conozco a mi marido mejor que nadie. No le gustaría vivir como un vegetal. Sería cruel mantenerlo vivo artificialmente cuando no hay esperanza. Pero Marcus cometió un error fatal en ese momento. Impaciente por la resistencia de David y demasiado confiado en su propia invulnerabilidad, decidió ser más directo. Mira, David, dijo Marcus, con un tono más autoritario en su voz, Jessica y yo tenemos experiencia en estas situaciones. No es la primera vez que tenemos que tomar decisiones compasivas sobre el final de la vida. A veces, la familia tiene que aceptar que prolongar la agonía no beneficia a nadie. No es la primera vez. Esas 5 palabras eran la confesión que el FBI llevaba meses esperando. Marcus acababa de admitir su participación en múltiples homicidios anteriores. David fingió sorpresa. ¿Otras situaciones? ¿A qué te refieres, Marcus? Marcus se dio cuenta inmediatamente de su error, pero ya era demasiado tarde. Jessica intentó intervenir, pero él ya había empezado a explicarse, cavando un agujero aún más profundo. Me refiero a que, en mi trabajo como contable, a veces ayudo a las familias con cuestiones de seguros y herencias cuando se producen pérdidas trágicas. Siempre es doloroso, pero es parte del proceso de curación. La explicación sonaba falsa y a la defensiva, exactamente el tipo de respuesta que los investigadores reconocen como indicativa de culpabilidad. Fue en ese momento cuando tomé la decisión de acelerar el calendario. A través de mis párpados parcialmente cerrados, vi a Jessica acercándose a mi cama con una jeringa que había sacado discretamente de su bolso. No era una jeringa médica estándar, era algo que había traído de fuera. Estaba a punto de inyectarme alguna sustancia letal, probablemente haciéndolo parecer una complicación médica repentina que requeriría dosis de emergencia de medicamentos que, por desgracia, no funcionarían. Jessica, dije, abriendo los ojos y hablando con voz clara y fuerte. El efecto fue instantáneo y devastador. Jessica dejó caer la jeringa, que se rompió en pedazos en el suelo del hospital. Marcus se atragantó con su café. David fingió estar totalmente sorprendido, a pesar de que llevaba días esperando ese momento. «Steven», gritó Jessica, con una mezcla de falso alivio y pánico genuino en la voz. «Estás despierto. Gracias a Dios». Pero yo podía ver el terror en sus ojos. Sabía que algo estaba fundamentalmente mal. Las personas no se despiertan de comas profundos hablando con perfecta claridad y con miradas alertas. «Sí, Jessica», respondí con calma, sentándome en la cama con movimientos controlados. «Estoy despierto.
Y he escuchado cada palabra que han dicho en los últimos 5 días. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus se había quedado completamente pálido. Jessica estaba tratando de reconstruir mentalmente todas las conversaciones que habían tenido en mi presencia, calculando exactamente cuántas pruebas había recopilado. Steven, no lo entiendo, murmuró con voz temblorosa. Estabas en coma. Los médicos dijeron. Los médicos dijeron exactamente lo que yo les indiqué que dijeran. La interrumpí. Al igual que David les indicó. Al igual que el FBI les indicó. La mención del FBI hizo que Marcus se levantara bruscamente, tirando su silla. Miró desesperadamente hacia la puerta, calculando sus posibilidades de escapar. No lo recomendaría, dijo David con calma, bloqueando sutilmente el camino hacia la salida. Hay agentes federales apostados en cada salida del hospital. Además, acaban de confesar múltiples homicidios ante un equipo de grabación del FBI. Jessica finalmente comprendió la magnitud de la trampa en la que había caído. Su rostro pasó por una rápida secuencia de emociones: incredulidad, ira, desesperación y, finalmente, una especie de amarga admiración. Fingiste estar en coma durante 5 días enteros, dijo, con una mezcla de horror y algo que podría ser respeto en su voz. Te quedaste inmóvil, controlaste tu respiración, engañaste a médicos profesionales. Yo también falsifiqué registros contables durante 20 años para identificar fraudes complejos, respondí. Controlar los signos vitales durante unos días fue relativamente sencillo en comparación con rastrear tramas financieras en múltiples jurisdicciones. Marcus hizo un último y desesperado intento por recuperar el control de la situación. No tienen pruebas reales. Las conversaciones fuera de contexto no constituyen evidencia de delito. David sonrió y sacó su teléfono, reproduciendo una grabación nítida de la conversación que Jessica y Rachel habían tenido 3 días antes. Mi exmarido también era resistente. Al final tuve que ser más creativa. Una sobredosis accidental de analgésicos funcionó a la perfección. La voz de Rachel resonó en la habitación del hospital con perfecta claridad, seguida de la respuesta de Jessica. El problema es que David no se despega de él. Marcus cree que puede ser un problema. Quizás sea hora de considerar ampliar el plan. Marcus se derrumbó en su silla, comprendiendo por fin que no había salida. Los habían capturado confesando no solo mi intento de asesinato, sino también su participación en una red de homicidios en serie que se extendía por varios estados. Hay más, continué, con mi voz adoptando el tono analítico que utilizaba al presentar informes contables complejos. En los últimos 5 días, hemos recopilado pruebas suficientes para implicar a 12 personas en su red criminal. 6 asesinatos confirmados, docenas de fraudes a seguros, falsificación de documentos federales y conspiración a través de líneas estatales. Jessica me miró con una expresión que nunca había visto antes, no de ira ni de desesperación, sino una especie de fascinación morbosa por lo que había logrado. ¿Cómo lo sabías?, preguntó. Lo de Marcus, lo del plan, todo. Llevaba meses sospechando, respondí con sinceridad. Pequeñas inconsistencias financieras, comportamientos extraños, cambios en nuestras rutinas que no tenían sentido. Pero fue cuando me empujaste por esa escalera cuando supe con certeza que había subestimado por completo quién eres realmente. En ese momento, se abrieron las puertas de la habitación y entraron 3 agentes del FBI, encabezados por una mujer alta y morena que se identificó como la agente especial Sarah Chen. Jessica Mitchell y Marcus Wheeler, anunció formalmente, están arrestados por homicidio, fraude de seguros, conspiración criminal y múltiples violaciones de las leyes federales. Mientras los agentes comenzaban a leerle sus derechos a Jessica, ella mantuvo sus ojos fijos en mí. Me engañaste por completo, dijo, con una extraña mezcla de odio y admiración en su voz. Durante 15 años, pensé que estaba casada con un hombre común y predecible. Pero eres tan calculador y paciente como cualquiera de nosotros. Era una observación inquietante, pero acertada. Para derrotar a los monstruos, había tenido que aprender a pensar como ellos, a planear con su frialdad y a ejecutar con su precisión. Mientras Jessica era conducida esposada por los pasillos del hospital, gritó una última cosa que resonaría en mi mente durante semanas. Las niñas nunca te perdonarán por destruir a su madre. Fue la puñalada final, diseñada para hacerme dudar de si había tomado las decisiones correctas. Pero mientras las puertas del ascensor se cerraban, alejándola de nuestras hijas para siempre, supe que había tomado la única decisión posible. Porque permitir que Jessica siguiera libre no solo significaba poner en peligro mi propia vida,
sino condenar a innumerables víctimas futuras a morir a manos de una red de asesinos que operaba con la eficiencia de una corporación y la frialdad de máquinas de matar. El juego había terminado. Pero las consecuencias de esa victoria apenas estaban comenzando, y transformarían mi vida de maneras que aún no podía prever por completo. 6 meses después, Jessica y Marcus fueron condenados a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. La red criminal fue completamente desmantelada, con 12 personas condenadas y 17 familias recibiendo indemnizaciones por los asesinatos de sus seres queridos. Emma y Sophie, ahora bajo mi custodia total, inicialmente se enfadaron conmigo por destruir a su madre. Pero cuando el FBI presentó todas las pruebas en un lenguaje que ellas podían entender, la ira se convirtió en alivio por estar vivas. «Papá», dijo Emma una noche mientras cenábamos, «si no hubieras descubierto la verdad sobre mamá, ella te habría matado. Y luego quizá también nos habría matado a nosotras». Su percepción me sorprendió. A los 16 años, había procesado la situación con una madurez que muchos adultos no podrían alcanzar. David se mudó a Portland de forma permanente y se convirtió en mi socio en la nueva empresa de consultoría sobre seguridad familiar que abrí. Ayudamos a otras familias a identificar señales de manipulación financiera y emocional antes de que sea demasiado tarde. La casa donde Jessica intentó asesinarme fue vendida. Compramos una nueva propiedad donde nuestras hijas pudieran empezar de nuevo sin los fantasmas del pasado acechando en cada habitación. Tony Ritchie se convirtió en un amigo cercano y asesor permanente de nuestra empresa. «Steven», me dijo recientemente, «has demostrado que a veces la mejor venganza no es responder con violencia, sino usar la inteligencia y la paciencia para garantizar que se haga justicia por completo». Jessica me escribió una carta desde la cárcel el mes pasado. No pedía perdón, sabía que no lo merecía. En cambio, admitía que había subestimado por completo mi capacidad para pensar estratégicamente como ella. «Me ganaste en mi propio juego», escribió. «Quizás siempre fuiste más inteligente que yo, pero yo estaba demasiado cegada por la codicia para darme cuenta». No le respondí. Algunas conversaciones simplemente no merecen la pena. Si esta historia de supervivencia y justicia te ha conmovido, suscríbete al canal para descubrir más historias reales de personas que han convertido la traición en triunfo. Hoy, cuando miro a mis hijas riendo durante la cena, sé que tomé las decisiones correctas. Jessica quería mi muerte para heredar mi vida. En cambio, heredó décadas tras las rejas, mientras yo construía una vida mejor y más significativa que cualquier cosa que hubiéramos tenido antes. A veces, fingir estar muerto es la única manera de empezar a vivir de verdad.